Bueno, no sé por dónde empezar. Empiezo primero dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque me hace muchísima ilusión estar aquí hoy con vosotros. Y no son vanas palabras, es que os lo digo en serio. Y también os digo otra cosa ya para llevarnos bien. Por favor, olvidar todo lo que han dicho sobre mí. No quiero esas expectativas fabulosas que voy a decir algo que nunca habéis oído. Al contrario, voy a hablar más de lo mismo, pero desde mi propia experiencia, ¿no? Entonces, por favor, quitemos mochilas, que esto a mí me facilita mucho el trabajo, ¿no? Uh, yo estuve en esta iglesia por primera vez hace muchos años. Estuve dando un curso de ciencias bíblicas, estuve aquí. Y luego he venido en diferentes ocasiones, ¿no? Y hoy me siento muy contento porque con esta iglesia me unen lazos de amistad. Algunos lazos ya de muchos años, de más de 30 años, cuando yo acababa de llegar a Sociedad Bíblica, y Manuel también. Yo llegaba como librero y en los órganos directivos, ¿no? El consejo de dirección. Y después esos lazos se han ido estrechando y haciendo más fuertes. Y luego con la siguiente generación, ya con Raúl, con Damaris, con mi querida compañera de aventuras y de batallas en Sociedad Bíblica, ¿no? Por eso me unen lazos de mucha amistad. Como han dicho, yo vengo del ámbito del Antiguo Testamento, del hebreo y esas cosas, y me encanta cuando yo he llegado aquí y he visto en la puerta, creo, ¿no? Pone Iglesia Betel, con H. Es una palabra hebrea, Bayit El, la casa de Dios. Y esto realmente es casa de Dios. Y mirar, sois una casa de Dios muy bendecida. Habéis tenido a unos pastores que han hecho un trabajo formidable, me consta. Y un relevo que tenéis ahora en Raúl, y acompañado muy de cerca por Damaris, que os digo una cosa, tienen un corazón pastoral de lo mejor que yo he conocido. Y no es fácil, ¿eh? Y tienen un corazón pastoral de lo mejor que yo he conocido. Sois una iglesia privilegiada. Os cuento cómo empezó todo esto. Me has dicho que yo vengo de un contexto en el que mis predicaciones tienen que durar 5 minutos. Mi comunidad africana, no es broma, y les quiero con locura, a partir de los 5 minutos se me empiezan a dormir. Y tengo un acuerdo con mis jóvenes, y el acuerdo que tengo, no es broma, el acuerdo con mis jóvenes es, si veis que me enrollo, empezad a hacer así. Y eso empiezan a hacerlo a los 10 minutos. Y cuando hablé con Raúl me dijo, tienes media hora, 40 minutos. Entonces para mí esto es una maravilla. Pero vamos a llegar al mismo acuerdo. Si veis que me enrollo, de verdad, empezáis así y cortamos, ¿vale? Bien, pues es claro, que a veces también la factura humana deja mucho que desear. Vamos a ver. Os cuento cómo empezó todo esto. Raúl me invitó hace un año y pico y no podía ser porque tenía muchas cosas. Y cuando me lo volvió a decir, dije, sí, por supuesto. Y llevo 2 semanas, y Gemma lo sabe, que no paro de darle vueltas. Me meto en la cama y ¿de qué hablo? Porque claro, llegas a una iglesia que no es la tuya. Entonces dices, vamos a ver, ni quiero meterme en cosas que no debo meterme, ni quiero meterme en jardines que no debo meterme, pero también tengo que ser honesto, ¿no? Y de pronto el Señor hizo que apareciese en mi cabeza, vas a Betel. Y Betel es una ciudad muy importante del antiguo Israel, vosotros lo sabéis mejor que yo. En Betel ocurrieron muchas cosas impresionantes, pero hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo, y es que allí alguien tuvo un sueño. Y, por cierto, tenéis una enseñanza bíblica aquí fabulosa, una maestra de primera categoría, ¿eh? Hoy lo he podido comprobar. Bien, una persona que está durmiendo, una escalera que une la tierra con el cielo, que une, perdonad el palabrejo, ¿no?, lo trascendente con lo inmanente. Vamos a bajar otra vez. Que une la esfera de lo divino con la esfera de lo cotidiano. Pues bien, eso mismo lo dijo tiempo después, pero ya con una formulación un poquito más teológica, quizá el teólogo protestante más importante del siglo pasado, Karl Barth. Karl Barth daba una recomendación a los jóvenes predicadores. Les decía, mirad, cuando subáis al púlpito, subid en una mano, llevad la Biblia, y en la otra mano llevar el periódico. En una la Biblia y en la otra el periódico. Eso a primera vista podría parecer algo contradictorio, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver este libro milenario, este libro de sabiduría, este libro que para nosotros es tan importante? ¿Qué tiene que ver, como digo, con artículos de opinión, con la sección de ciencia y tecnología, con esas páginas de color salmón, las páginas de economía, de los periódicos antes en papel, que yo soy de esa época? ¿Qué tiene que ver con las cuestiones cotidianas, con los conflictos internacionales, con las múltiples y cada vez más vergonzosas peloteras entre distintos políticos
de uno. ¿Qué tiene que ver la Biblia con todo esto, no? Sin embargo, Calvar lo que nos está diciendo es que, cuidado, no hagamos desde los púlpitos predicaciones políticas, porque este no es el caso. Pero cuidado, porque todos somos políticos, porque todos somos habitantes de la polites, de la ciudad. Entonces lo que está diciéndonos es que entendamos que el evangelio, palabra griega, buena noticia, que la buena noticia de Dios no son palabras que se quedan en el aire, no son palabras abstractas, sino que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestro día a día. Son palabras pronunciadas hace más de 2000 años, algunas más de 3000 años, pero que tienen la misma vigencia para nosotros hoy. Y vamos a hablar de vigencias, ¿no? Pero claro, son palabras que llegan para hombres, para mujeres, para niños, como tú y como yo, que tienen que ir a hacer la compra, que tienen que hacer la comida, que tienen que madrugar para ir a trabajar, ¿no? A veces tienen que ir a la fila del desempleo, que tienen dificultades. Hombres y mujeres como tú y yo, que yo no sé, pero cada vez tenemos más difícil descubrir lo que es la verdad de lo que es la mentira. ¿Os pasa a vosotros? Hombres y mujeres que sentimos vértigo, viendo lo rápido que cambian las cosas. Y ya no os digo la tecnología, que yo sigo trabajando con pluma y con papel, más que con ordenadores. Trabajo, pero menos mal que tengo a Damaris que me ayuda a decir esto lo has hecho mal, y esto se hace así, y se da este botón. Pero vivimos en un mundo que va muy rápido y todo va cambiando, ¿no? Y además vivimos en un mundo en el que cada vez cuesta más irse a la cama quitándose la mochila de la preocupación, porque oímos las noticias y dan miedo. No quiero entrar en lo apocalíptico que decía vuestro pastor, pero vamos a ver, yo no soy un joven predicador, pero sí quiero subir en esta mañana aquí con la mano en la palabra de Dios y con la mano en el periódico de nuestra realidad, de nuestra actualidad, y con la palabra de Dios buscando la respuesta de Dios para este tiempo tan complejo, este tiempo, como algunos lo han llamado, tiempo líquido. ¿Habéis oído la expresión alguna vez? Es una expresión de un sociólogo llamado Bauman, y Bauman decía que estamos pasando de un mundo en el que había cosas que eran sólidas, la gente tenía unos valores tradicionales, tenían unas creencias y eran inamovibles. Por ejemplo, el matrimonio era importante, la familia era importante, la democracia era un valor positivo, y pasamos un momento a una sociedad líquida, en el que el amor es líquido, fluctúa, puede ser de una manera o puede ser de otra. Y claro, cuando tú intentas construir algo sobre una base líquida, tenéis las imágenes, ¿qué pasa con las casas en estos días con tanta lluvia? Se vienen abajo. Entonces hemos pasado a un modelo líquido. Me gusta mucho la expresión de Bauman porque sí que define en buena medida lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Un mundo tan confuso en el que estamos. Y vamos a hacer una cosa que no suele ser lo habitual, porque lo habitual, entiendo, cuando Manuel, cuando Raúl vienen aquí a predicar, empiezan con un texto de la Biblia, ¿sí o no, no? Vamos bien. Y sobre todo si es de la palabra sociedad bíblica, eso genial. Pero hoy yo voy a empezar de una manera un poco distinta. Voy a coger las palabras, no de un personaje de la Biblia. Las palabras que he cogido son de un director de cine, al que muchos de vosotros conocéis, Woody Allen. Woody Allen dijo esto en una ocasión. Más que nunca en la historia, la humanidad se enfrenta a una encrucijada. Un camino lleva a la desesperanza y al pesimismo absoluto, y el otro a la extinción total. Un nuevo panorama, ¿eh? Así que oremos para tener la sabiduría, ojo a la de la sabiduría, para elegir correctamente. A mí me gusta el humor, este humor ácido, inteligente que tiene Woody Allen, porque con cosas aparentemente de broma, está diciendo cosas muy serias, ¿no? Otra cosa también que os quería decir es que yo, evidentemente, no tengo una visión tan negativa, tan pesimista como la que tiene Woody Allen, pero yo creo que sí que es importante que tomemos en serio lo de hay que escoger bien el camino. Estamos en una encrucijada, estamos en un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. Decisiones ya no a título particular, sino decisiones como seres humanos. Esto nunca había ocurrido en la historia. Decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra propia historia y de lo que hasta ahora hemos sido. Y creo que tenemos esa obligación de actuar con sabiduría. Pero yo no diría que hay que buscar la sabiduría de Woody Allen. Hay que buscar la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Y sabéis que en la palabra de Dios hay un apartado que son libros sapienciales, libros de sabiduría. Qué importante es volver a ellos y dedicarles un rato, porque tienen mucho que enseñarnos, toda la Biblia, pero estos libros en este caso que estamos hablando. Vivimos, como digo, tiempos de incertidumbre y tiempos de preocupación. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Mirad, el orden mundial se está reconfigurando.
lo vemos todos los días. Pero es que además estamos en un momento en el que los derechos humanos, esos derechos humanos por los que muchos derramaron su sangre, hoy en día están siendo pisoteados. ¿Has escuchado a alguien que había de aquí, de Cuba, verdad? No sé si hay alguien de Venezuela. Y de muchos lugares, de Groenlandia, en Ucrania, se están pisoteando los derechos humanos. Pero es que además nos encontramos que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Y no paran de decir, echar fuego al odio. Están sembrando odio. Muchos se han convertido en profesionales de sembrar el odio y de echar fuego a ese odio. Y si esto fuese poco, no paran de decirnos que tenemos que perder de nuestros derechos, de nuestros logros humanos, porque tenemos que armarnos para la guerra. Llevamos 2 años escuchando constantemente que tenemos que armarnos para la guerra. Yo no sé a vosotros, a mí esto me da mucho miedo. Me da mucho miedo, ¿no? Porque esto plantea riesgos enormes para la comunidad humana, ¿no? Los cambios de los que estoy hablando van mucho más allá de cambiar de una versión de iPhone a otra versión de iPhone, o más allá de cambiar de un modelo de coche, si coche de gasolina o coche híbrido o coche eléctrico. Estamos hablando de cambios que se están produciendo en nuestros días, cambios profundos, cambios que afectan a las creencias, cada vez son más las increencias, a los hábitos, a las costumbres, a las emociones. Hoy, ponerte del lado del frágil te hace débil y frágil. Se están cambiando las emociones y lo estamos asumiendo, ¿no? Como digo, afectan a partes importantes del ser humano. Y como humanidad nos enfrentamos a retos, como he dicho, que hasta ahora en toda nuestra historia como Homo sapiens nunca habíamos visto. Por eso creo que era muy importante que hoy reflexionemos como cristianos, como cristianas, sobre este mundo que tenemos y el que ya nos viene, y que tengamos en cuenta qué herramientas tenemos nosotros. Habrá herramientas intelectuales, herramientas filosóficas, herramientas científicas, pero estamos en una iglesia. Y hay herramientas espirituales que son muy importantes y que hoy nos dicen muchos que no valen para nada. Porque eso queda para el ámbito de tu casa y para tu intimidad. Pero nosotros hoy tenemos respuestas ante la necesidad de dar respuesta a qué somos los seres humanos y cómo tenemos que vivir los seres humanos. Y muchos se empeñan en ocultar esta respuesta espiritual. Y tú y yo tenemos que hablar, porque ya sabéis lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos, ¿quién hablará? ¿Vamos a dejar que las piedras hablen porque nosotros somos incompetentes? Muy bien. ¿Con qué herramientas contamos, no? Hace falta sabiduría. Pero para mí, la sabiduría que hace falta es la sabiduría de Dios. Principalmente la sabiduría de Dios, pero es una sabiduría que Él nos ofrece de forma gratuita y es una sabiduría que todos nosotros necesitamos. Yo le he preguntado a 2 grandes especialistas de nuestros días, vamos bien, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ahora ya a lo mejor lo que voy a decir no os gusta tanto. Le he preguntado a 2 especialistas de nuestros días cómo ven el mundo. A uno sí se lo he preguntado personalmente, porque tengo relación, el otro no he podido, pero lo he hecho a través de sus libros. Les he dicho, ¿cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos, no dentro de 50 años, sino ya? Y fijaos, uno es Fernando Vidal, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense, en la Pontificia de Comillas, y el otro a lo mejor os suena el nombre, a Martín sí, porque ha leído un libro de él hace poco, Yuval Noah Harari. Cualquier librería vais a encontrar libros de él. Es un historiador israelí, pero aparte de ser historiador israelí, es una de las voces hoy más escuchadas porque él es asesor, entre otros, del Foro Económico Mundial, en Davos. O sea, los que tienen los mandos de las grandes decisiones se toman la molestia de escuchar a Harari. Por eso yo creo que mejor merece la pena también escucharles, ¿no? Y como os digo, les he preguntado cuáles son los grandes retos a los que tenemos que dar respuesta ahora los seres humanos. Muy brevemente. El primero, ellos hablan del hiperdesarrollismo, ¿no? Esa tendencia a pensar que la Tierra es una fuente inagotable de recursos. Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana porque nunca se van a acabar los recursos. Y este crecimiento desmesurado, tanto económico como científico como tecnológico, está conduciendo a un aumento de la desigualdad mundial, está produciendo una degradación medioambiental, está acabando con flora, con fauna y está provocando que cada vez la riqueza del mundo
esté en menos manos, que son cada vez más poderosos, más ricos y que tienen las mayores posibilidades para seguir enriqueciéndose a costa de la inmensa mayoría que cada vez vive peor. No sé si esto os suena de algo, pero ¿sabéis lo que está pasando? Está produciendo una enorme separación entre los ricos, muy ricos, y el resto del mundo. Y esto trae populismo, trae autoritarismo, no os suena, ¿verdad? Trae extremismo, trae fanatismo, y ojo, fanatismo religioso también. Cuidadín con esto. También nos dicen ellos que el impacto de la especie humana en la Tierra en estos dos siglos, sí, está poniendo en duda que la Tierra pueda seguir adelante. Podemos llegar a un colapso ecológico. Y esto que parece una tontería, unirlo, porque a veces uno de los grandes problemas es que no unimos los puntos. ¿Recordáis estas cosas de los niños? Haga usted la figurita uniendo los puntos. Y ahora los medios de comunicación te dan un dato, te dan otro, pero no los unimos. ¿Habíais oído alguna vez hablar tanto de conquistar Marte y la Luna? En el fondo lo que nos están diciendo es que ya no creen que la Tierra se pueda salvar. Hay que buscar otro planeta, otro lugar donde poder vivir, porque esto va a acabar destrozado. Peligroso, ¿eh? Luego, otros grandes retos es lo que llaman la infotecnología y la biotecnología. Es decir, que hoy, muy pronto, miles de millones de seres humanos puedan quedarse fuera del mercado laboral. Mano de obra, y ojo, porque la palabra que emplean es terrible, mano de obra prescindible. Y ya sabéis que cuando las cosas son prescindibles, ¿qué hacemos con ellas? Se tiran, ¿verdad? Esta semana leía una noticia que dijo, no puede ser verdad. Han empezado a funcionar ya en China unas fábricas que se llaman las Duck Factory. No sé si habéis oído hablar de esto. Son fábricas donde son plantas de producción 100% automatizadas. Lo hacen los robots. No hay seres humanos, por tanto no hace falta poner luz, porque trabajan en la oscuridad. Entra el producto, la materia prima, lo elaboran, lo empaquetan y lo envían. ¿Y dónde quedan los seres humanos? En ninguna parte. Sobran. Señores, vamos a un cajero automático. Hace no tantos años llegabas a un cajero de un banco, había alguien que te atendía. Ahora te lo tienes que hacer tú todo. Hace no tanto tiempo ibas a un centro comercial y había gente que cobraba. Ahora nos lo hacemos nosotros. Mano de obra prescindible. Estamos entrando en el juego de prescindir de la mano de obra. Y esto es peligroso. Pero luego también ocurre otra cosa. La expansión tecnológica en el ámbito biológico. No seré yo el que diga que eso esté mal, porque se están produciendo grandes avances y muy necesarios. El problema es que estamos llegando al momento de poder remodelar y rediseñar la vida como hasta ahora la habíamos conocido. Y esto que sonaba a novela de ciencia ficción ya no lo es. Y esto está creando un conflicto sobre la propia dignidad del ser humano y la libertad del ser humano. Se van a poder hacer seres avanzados y seres subdesarrollados. Seres que podrán tener el dominio y el control y gente que será mano de obra o mano esclava, como esa de Egipto, y hoy ya se podrá hacer. Y dice Harari, estamos pasando del modelo del Homo sapiens sapiens, ¿sabéis cuál es el siguiente paso? El Homo Deus. Convertirnos en Dios. Esto no es nuevo, está en Génesis ya, ¿verdad? Pues ya se está hablando de esto. Y hay un médico, que no sé si lo habréis visto en televisión, que ya está hablando que en esta generación posiblemente conseguiremos la inmortalidad del ser humano. No lo toméis a broma. El problema es que la inmortalidad, si se consigue, no va a ser para todos, va a ser para unos pocos. Cuidadito, esto preocupa. Pero bueno, si ya todo esto da un poquito de miedo, ya no os digo la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora ya no sabes, te cogen una foto tuya y te ponen desnudo y luego tú tienes que demostrar que ese no eres tú, porque la han manipulado. O acudes, hace poco dábamos un curso en Sociedad Bíblica, ya las traducciones, esas que utilizamos a través de la inteligencia artificial, cómo modifican las emociones en la traducción. Utilizan las palabras adecuadas para condicionar a la persona que está leyéndolo. Y esto lo saben muy bien los que organizan las campañas electorales. Entonces, cuidado que también entramos en un terreno muy peligroso. Si todo esto os parece ya peligroso, vamos a dar un paso más. Estamos asistiendo a la muerte de la verdad. Ponen en duda hoy el concepto de verdad. Hasta ahora, una afirmación era verdadera si se correspondía con los hechos. Tú vas por la calle y ves a un señor con un cuchillo y le mete 4 puñaladas a otro. Está claro, hay una víctima y hay un asesino. Señores, hemos visto en televisión cómo
unos policías, le han pegado 10 tiros a uno, y la visión es, no, es que era un terrorista. Cuando todos hemos visto las imágenes, la verdad ya está puesta en cuestión. Hemos pasado de un mundo de la verdad a un mundo que hay que ir más allá de la verdad. Es ese mundo que llaman la posverdad. ¿Lo habéis oído hablar de ello, verdad? Y cuando ya no tenemos la verdad, cuando la verdad objetiva ya no existe, tenemos tres opciones. O nos fabricamos nuestra propia verdad, o acogemos la verdad de otro que nos parece más interesante, o ya se encargarán otros de meternos por los ojos y los oídos la verdad que ellos quieren que tengamos. Esto no es algo que me estoy inventando. ¿Qué mal estar en casa encerrado porque hay una pandemia? Y alguien te dice, no, esto es mentira, te están engañando, vete a tomar café y sé feliz. Bueno, pero se están muriendo miles de personas, no pasa nada, pero esta verdad no me gusta más la tuya, me gusta más la del café. Entonces me salgo a tomar la cañita. Tú creas la verdad y tú acoges la verdad que te interesa, porque la verdad ya está puesta en cuestión. Y esto es muy peligroso. Mirad, terraplanismo. Desde los días de Pitágoras, allá en el siglo VI a.C., ya teníamos todos claro que la Tierra es redonda. Bueno, pues según los últimos estudios serios, el 1 de cada 20 españoles en el año 2026, ahora, cree que la Tierra es plana. Y estamos hablando de 2,5 millones de personas que creen que la Tierra es plana. ¿Qué os parece? ¿No veis el ejemplo de antes, no? Estamos viendo cosas que están ocurriendo y luego te dicen, no es como tú lo ves. Es que tú estás interpretando mal. La verdad de los otros, claro, ya no me interesa, porque yo tengo la mía, y la mía me gusta más que la tuya. ¿Y sabéis lo que pasa? Pues que así es muy difícil dialogar, es muy difícil el debate productivo, ¿verdad? Cuidado, porque en el mundo religioso esto también ocurre. Yo tengo la verdad, todos estáis equivocados, ya no hay diálogo, ya lo que tenemos es confrontación, enfrentamiento. Yo soy el que interpreto bien la palabra de Dios, tú eres una serpiente del paraíso. Yo esto lo he vivido, ¿eh? Pero la posverdad está provocando el cuestionamiento de la razón, la exaltación de la emoción. A mí esto es lo que me llega, y como me llega, me vale más que la propia verdad. Y estamos en la época de las interpretaciones, en la época de las narrativas. Es decir, que cada uno me lo cuente de la manera que a mí me gusta. Y si como tú me lo cuentas no me interesa, pues yo cojo y lo cambio. Estamos viviendo ahora, por ejemplo, un detalle de sociedad bíblica, que hay asociaciones que están presionándonos para que cambiemos los textos de Pablo con respecto a cuestiones sobre la mujer. Es que es lo que pensaba Pablo. Yo no puedo poner que Pablo era una persona liberal del siglo XXI, es que no lo era, pero vivimos esas presiones. Estamos llegando a ese punto en el que, como no me gusta esta verdad, hay que cambiarla, hay que forzar que otros la cambien. ¿Vamos bien? Vale, pues ya voy a... Vale. Pero llegamos, cuidado, a otra de las cositas de las que caemos con mucha facilidad. Os he dicho que ya la verdad cada vez pinta menos, ahora es la interpretación, es la emoción, y eso, en una palabra, se llama opinión. Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Y digo, ¿estamos de acuerdo? Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Pero vivimos en una falacia que cada vez se instaura más y se instala más en medio de nosotros. Y es que todas las opiniones son legítimas. Todas las opiniones son respetables, ¿verdad? Pues mentira, no son respetables. Ahí sigo a Marina. Marina es un filósofo español. Y ella dice, perdone, pero es respetable el hecho de que todos podamos expresar libremente nuestra opinión. Es respetable que tú respetes a la otra persona por el hecho de ser persona, pero no todas las opiniones son respetables. Porque eso llevó a que un señor decidió que 6 millones de judíos eran seres inferiores y los gaseó. Y eso no es una opinión respetable. Es respetable la persona y que tú te puedas expresar, no las opiniones. Cuidado, porque eso que ocurrió hace cuántos años en Alemania, ahora estamos viviendo en una época en la que se dice, yo hago justicia. Y cuidado, porque desde las propias iglesias a veces es que se está haciendo justicia. ¿Es justicia coger a un niño de 5 años, Lian Conejo, que cuando llega a la puerta de su casa, ese niño que viene del cole y abre la puerta a su padre, le cojan y le manden directamente sin ningún juicio a un centro de detención? ¿Eso es justicia? Eso no es justicia, eso no es respetable. Y que su madre se quede dentro con otros hijos y no puede salir a rescatar a su hijo de 5 años porque si la cogen a ella, la familia se queda sin padre y sin madre, eso no es justicia, eso no es respetable. Pues bien, estamos viendo cómo se pierde relevancia como civilización. Y bajo nuestros pies se está produciendo un enorme agujero
en el que, claro, como ya la verdad no existe, todo es posible, todo vale, todo es justificable. Donald Trump, en la campaña electoral, dijo: yo puedo ir a la Quinta Avenida, matar a alguien y nadie me quitará ni un solo voto. ¿Por qué? Porque todo es justificable, porque nada es seguro y nada de lo de antes vale la pena. Bien, dicho todo esto, vaya panorama más desolador, ¿no? Estaréis pensando, ¿y para qué ha venido aquí este hoy para contarnos esto? Ha estado el pobre pastor Raúl diciendo esto es apocalíptico con las canciones y ahora viene este y vaya la que nos ha soltado. Perdonad, estamos aquí en una iglesia, ¿verdad? Y ahora recuerdo las palabras de Pablo, que decía a los de Tesalónica y nos dice a nosotros: no quiero que viváis como los que no tienen esperanza. Cuando decimos que esto es una Biblia, está muy bien, pero Biblia es una palabra griega y hablamos de libro. A mí me gusta más decir que este libro es evangelio. Me da aquí el rollo griego ahora, ¿eh? Es una buena noticia. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿tenemos hoy una buena noticia que compartir? Sí la tenemos. Por eso os quería mostrar el panorama, pero ahora os quiero decir, esto no tiene la última palabra. Vamos a ver la sabiduría de Dios. Vamos a ver dónde está la buena noticia de Dios para todo esto que os he contado. Y ahora necesito que alguien me eche una mano. ¿Tenéis alguno una Biblia? ¿Alguno una Biblia de Sociedad Bíblica? No, es broma, es broma. ¿Alguno, por favor, podría leer Juan, capítulo 14, los primeros 7 versículos? Oye, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Poco? Vale. Luego me voy a comer con vosotros y eso. ¿Alguien lo tiene? El texto lo conocéis todos, ¿eh? Sí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí estamos todos. En esos versículos estamos todos. Jesús dice: voy a preparar el camino. Y ahora cada uno de nosotros, después de lo que hemos escuchado, nos preguntamos: ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y hay una respuesta, ¿no? Mira, el núcleo central de todo el Evangelio, de toda la enseñanza de Jesús, creo que Teresa estará de acuerdo conmigo, se encuentra en el Sermón del Monte. Es la hoja de ruta, es el GPS de Jesús para cada uno de nosotros. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es una lista de reglas, sino es una redefinición completa de la ética, de la espiritualidad y de cómo tienen que ser las relaciones de los seres humanos con Dios y cómo tienen que ser las relaciones humanas entre nosotros mismos. Por eso digo que es muy importante. Y fijaos que, y esto deberes para casa, el que quiera, leeos las bienaventuranzas. Fijaos la cantidad de veces que Jesús dice algo muy sencillo, pero es una frase que la hemos escuchado tantas veces que ya pasa por los oídos y no nos paramos. Lo que Jesús dice muchas veces es: pero yo os digo. Ahí está la clave. Pero yo os digo. ¿Por qué? Primero, porque es una confesión de fe. El Señor nos está diciendo algo. La segunda, es una confesión de principios, de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que ser nosotros en este mundo nuevo que está surgiendo. Y es una hoja de ruta para nosotros, cristianos y cristianas, que queremos estar preparados para responder de manera adecuada, de manera sabia, ¿no? Como decía Woody Allen, en la sabiduría de Dios, a los retos y a los desafíos que este mundo nos presenta. Hombres y mujeres que queremos repensar, y ojo a esto, porque a veces pensamos que ya lo sabemos todo en la Biblia. ¿Y qué importante es repensar? A mí me llama mucho la atención cuando veo que grandes teólogos, como Torres Queiroga, un teólogo español, que ya ha llegado a una edad avanzada, ha empezado a repensar aquello que ya publicó cuando tenía 30 y 40 años.
Y ahora a los 80 años vuelve a repensar qué es la Biblia, vuelve a repensar qué es la resurrección, vuelve a repensar qué es la salvación, los grandes temas los repiensa. Hombre, si eso lo hacen los grandes teólogos, creo que tú y yo también tenemos que hacerlo, ¿no? Nos ayuda a repensar, a afianzar, a actualizar, a asumir, a aplicar correctamente el mensaje y la ética de Jesús para nuestros tiempos, que falta nos hace. Vamos a diseccionar brevemente, y ya con esto voy a acabar, la frase. Yo es que como me dedico a la crítica textual, vamos a hacer crítica textual. Pero yo os digo, menos mal que me he cogido un versículo corto, ¿eh? Que si llega a tener 20 palabras nos tiramos aquí hasta las 6 de la tarde. Empezamos con el pero. Le preguntas a un lingüista y te dirá, pero es una... No os voy a preguntar a los chavales jóvenes, no os voy a hacer pasar por esa. Es una conjunción adversativa, ¿vale? Pero. El pero suele ser el aguafiestas. Suele ser el que más nos molesta normalmente en la vida, ¿no? A ver, chicos, chicas, los jóvenes, no hace la que respondáis. ¿Cuántas veces el chico o la chica que os gusta, y ya das el paso, vas a hablar con ella, y empieza bien la respuesta? Me gustas. ¡Buah, qué bien! Pero como amigo, se fastidió el invento. El pero es el aguafiestas. Tú ya vas crecido, ya lo he conseguido, pero como amigo, ¡bum!, para abajo. Pero cuidado porque el pero también puede traer esperanza. El pero trae esperanza. Nos dice que algo no es inamovible, que algo no es definitivo, que algo puede cambiar. Abre el camino a la esperanza porque señala que algo puede ser de otra manera. Ese pero señala que hay otra opción posible y no siempre significa que vaya a ser peor. Puede traer mucha esperanza. Yo no sé cuántos de vosotros habéis pasado por la experiencia de ir al oncólogo y de pronto va a los resultados y le dice, mire, usted tiene un cáncer. ¡Uf! Jarro de agua fría. Y luego escuchas el pero. Hay tratamiento, hay solución, hay quimio, hay operación, trae esperanza. ¿Sí o no? Pues bien, yo entiendo ese pero de Jesús de esa manera. No está fijado y cerrado. El panorama puede ser desolador, pero no es definitivo. Puede ser de otra manera. Es que otro mundo es posible, y lo hemos cantado en las canciones. Lo que pasa es que utilizamos otra terminología. Reino de Dios, majestad de Dios. Hay otro mundo posible. Y Dios, porque ha querido, cuenta con nosotros para hacer posible ese mundo en esta tierra. Y no somos los más preparados, pero somos los más dispuestos. Y no somos los que tenemos todas las respuestas, pero sabemos dónde vamos a encontrarlas. Por eso os digo, el panorama puede ser desolador, pero puede ser de otra manera, ¿no? Pero nos anuncia que frente a ese panorama terrorífico, estamos, y también lo hemos dicho en la canción, estamos en tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Una de las canciones decías, Agnus Dei. Es el tiempo de la gracia de Dios. Dios no se ha desentendido del mundo. Dios no se ha ido fuera. No es, perdonad la palabra, es porque tengo que lucirme, Deus ex machina. No es el Dios que hace el reloj y lo pone fuera. Es el Dios que marca el tiempo y está dentro del mecanismo para que funcione. Y a nosotros nos pone dentro del propio sistema. Quiere contar con nosotros. ¿Vamos bien? Ya veo que empecéis a hacer... Bien, ¿no? ¿Me dais 5 minutillos más? Vale. No, 5 minutos, vale. Entonces, más que quedarnos en esa permanente estado de miedo, de parálisis, ay Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Viene experimentar este tiempo como un tiempo de gracia, un tiempo que nos empuja a trascendernos hacia los demás y hacia Dios. O sea, ir en la búsqueda de los demás y de Dios. Y es un momento para pararnos a reflexionar qué está funcionando mal y qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra pequeñez para que las cosas sean de una manera distinta, ¿no? Y pensamos, y es que yo no valgo para esto, yo soy muy poco. Pues mirad, volver a los libros de sabiduría. Y en los libros de sabiduría aprendemos algo. Frente a esta tendencia de la posverdad, en la que tú vives en la opinión, en la interpretación, en lo que me lleva a la emoción, hace muchos años, muchos siglos, alguien dijo lo siguiente: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, decía Reina Valera, prudencia. Podéis quitarlo de prudencia y podéis poner opinión, vale igualmente, ¿eh? Pero ¿cómo sigue? Reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que estamos diciendo.
podemos coger un camino desastroso para la vida, pero estamos a tiempo de no te fíes en tu opinión, sino más. Entonces, ¿de quién me voy a fiar? No te fíes de tu propia opinión. ¿Vale, Señor? Y ahora, si me dices que no me fíe de la mía, ¿de quién me voy a fiar? ¿De la de los políticos? ¿La de los filósofos? ¿La de los matemáticos? ¿La de los científicos? Vamos a seguir escuchando la frase. Pero yo os digo, yo, ese es el pronombre personal. Nos señala quién es el que está hablando. En un mundo de verdades líquidas, como dije antes, de posverdad, de incertidumbre, de desconcierto, ese yo señala que el que está hablándonos es aquel de que te puedes fiar. No es un fabricante de bulos ni de mentiras, no es aquel que hoy dice una cosa y mañana hace otra, no es el político que en campaña electoral te promete no sé qué y al día siguiente ya, bueno, es que había que entenderlo dentro de un contexto. ¿Sabéis quién es? Lo tenéis allí. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Las respuestas las tenemos ahí. Él es el que no cambia. En un mundo de cambios vertiginosos nos hace falta algo que no sea líquido, algo que sea sólido, alguien que sea sólido. Y Jesús se presenta como ese yo que nos habla a nosotros, un yo del que te puedes fiar porque no te va a defraudar nunca. Vamos a la tercera palabra. Os. Es el pronombre personal y se refiere a la persona a la que está hablando el sujeto. Y antes, pero Señor, yo tengo miedo, yo soy vulnerable, soy poca cosa, yo no puedo cambiar nada. Y de pronto te dice, fíjate en mi frase, pero yo te digo no, pero yo os digo, no estás solo, no estás solo. Si algo aprendemos en el camino cristiano, es que nunca estás solo. El Señor está contigo, pero es que además caminamos con otros que vienen a nuestro lado. Y cuando hacemos la oración que Jesús nos enseñó, es una oración que aunque tú la hagas en el lugar más recóndito de la tierra y estás tú solo, no estás solo, porque empiezas diciendo, Padre nuestro, reconoces que tú tienes otros hermanos y hermanas, hijas del mismo Padre, por tanto no estamos solos. Por tanto, fijaos, ya tenemos a alguien de que te puedes fiar, sentir que no estás solo ante los grandes retos a los que tenemos que hacer frente. Y ese os, en cierta forma, hace referencia para nosotros a la Iglesia. Y es un llamamiento a salir a la Iglesia en el servicio a los demás en una renovada conversión. Ojo a esto, renovada conversión. Renovar es que, mirar, si una iglesia no se renueva, estamos condenados a repetirnos. Una iglesia que no se renueva está condenada a hacer siempre lo mismo, a no dar fruto. ¿Sabéis el lema de los reformadores? Iglesia reformada, siempre reformanda. Una iglesia que no se reforma no vale para nada, porque el mundo cambia, pero la iglesia, lo que no cambia es la palabra de Dios, pero la iglesia tiene que renovarse. Y fijaos, habla de renovada conversión. Conversión. Qué importante es saber latín, chicos y chicas. Qué importante es saber latín. Conversión. Cum indica esa idea de completamente todo. Y versión o versus tiene que ver con girar, dar la vuelta. ¿Qué es el universo? Lo que gira todo a la vez. ¿Qué es divertirse? Diversi es dar la vuelta de lo que haces habitualmente. Si tienes el trabajo, la diversión es dar la vuelta y te vas al ocio. Qué importante es la conversión, es decir, dar la vuelta y volver a mirar aquel al que tenemos que mirar. Porque a veces nos distraemos todos, Por eso creo que la Iglesia es muy importante que aprenda esa renovada conversión en todos los órdenes, personales y comunitarios en Jesús, y Él nos enseña. Qué importante es que una iglesia tenga una predicación renovada y fecunda. ¿Cuánta predicación en papel amarillo? Muchas veces, ¿verdad? Una iglesia atenta a no continuar el camino de la rutina, del moralismo, del tradicionalismo y del olvido de lo esencial del Evangelio. Una iglesia con amplitud de horizontes, de fondo, de hondura, de profundidad. ¿Cuánta iglesia escucho y veo que se mueve en las emociones solamente, pero luego no hay profundidad? Y cuando llega la riada, no estas que están llegando ahora, tienes pocos elementos sustentantes, porque se han quedado en la superficie, ¿no? Una iglesia preocupada y ocupada en redescubrir con valentía los elementos firmes y sustentantes, no solo de nuestra fe, sino de nuestros valores cristianos, y mostrar que ellos son suficientemente sólidos para dar estabilidad al nuevo mundo que se está creando. Porque nosotros podemos dar los elementos necesarios para un mundo distinto. Pero queridos, no se trata de teorizar,
sino de practicar. Es un riesgo el dar respuestas a los nuevos problemas buscando soluciones en el pasado, dando respuestas prefabricadas. Qué importante es que maduremos y no tengamos miedo a renovarnos en la voluntad del Señor. Lucas recoge un texto que me llama mucha atención. Cuando llegan los discípulos y le dicen, bueno, Señor, ¿y tú cuando te vayas qué va a pasar? Y Jesús les dice, yo os he enseñado muchas cosas, pero aún quedan. El Espíritu os guiará. Pero a veces pensamos que ya con lo que tenemos aquí es suficiente. Hay que dejar que el Espíritu nos guíe. Y hoy tenemos más que nunca la necesidad de dejar que el Espíritu de Dios nos guíe para dar las respuestas que este mundo hoy necesita. No le demos respuestas de hace 50, 100 años, porque ya a lo mejor ya no son necesarias para sus situaciones actuales. Y ya concluyo. Pero yo os digo, ese tipo tiene que ver con Génesis. Ese es el decir creador de Dios. Es el decir creador de Dios. Vayomer Adonai, dice el texto hebreo. Y dijo el Señor, y empezó a ser. Pero el Señor no se ha callado. El Señor sigue hablando. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Y el texto de hoy nos decía, pero yo os digo, soy el camino, la verdad y la vida. Hoy nosotros también nos podemos preguntar cuál es el camino. Nos preocupa hacia dónde se encamina nuestro mundo. Nos preocupa los múltiples caminos y rumbos a los que nos puede llevar nuestras decisiones como especie humana. En tiempos de posverdad nos preocupa no disponer de verdades a las que agarrarnos y sentirnos seguros. Nos preocupa la fragilidad que demuestran las bases sustentantes de nuestra civilización y que hoy se vienen abajo. Nos preocupa que la vida, tal y como la conocemos, pueda dejar de ser o puede ser de una forma diferente que ponga en cuestión nuestra propia identidad como seres humanos. Y ahí escuchamos al Señor. Pero yo os digo que soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos ofrece otro modo de caminar por la vida, otra manera de ver y sentir la existencia, otra forma de vivir con hondura, otra forma de lucidez y de generosidad que falta nos hace, de horizonte y de comprensión, de diálogo, de luz y de esperanza, de modo de ser con los demás, de libertad. Concluyo. Qué importante es en la Biblia el orden de las palabras. Fijaos, en el mundo de la posverdad, el orden es carpe diem, quiero disfrutar la vida. Lo que importa es mi vida, la mía, los demás me importa poco. Me importa que yo viva bien y empiezo a caminar. Y entonces voy viendo caminos y entonces el que yo considero que es la verdad, sigo ese o hago que ese camino sea mi verdad. En el modelo de Jesús no funciona así. En el modelo de Jesús empieza yo soy el camino. Tiene un comienzo, un camino incierto. Abraham dejó su parentela, se puso en camino. Empezamos el camino y en el camino vamos encontrando verdades, pequeñas verdades que participan de la verdad, del reino que tú decías. Pequeñas verdades que son las que nos van afianzando en el camino y nos damos cuenta que el camino es correcto, que no es un camino ciego, que no nos lleva a ninguna parte. Y entonces llegamos a la vida. Una vida que vale la pena, una vida con sentido, una vida como decían los sabios de Israel. ¿Sabéis cuál era la vida? Que cuando llegas a viejo dices, mi vida ha tenido sentido. Esa es la auténtica vida. Y ya dando el siguiente paso, soy el camino, la verdad y la vida. Soy la vida después de esta vida. Eso que llamamos vida eterna. Pues que el Señor nos ayude a que en un tiempo de posverdad nosotros sepamos vivir y anunciar a aquel que tiene la verdad que no cambia nunca. Amén.